Nos encontramos desde la Casa del Sagrado Corazón de Jesús, el Monasterio de la Visitación de Santa María en Panamá. Desde acá conoceremos todo lo que se celebra durante estos 100 años de fundación de este monasterio en esta tierra ismeña. Y conoceremos más sobre la vida cotidiana de nuestras hermanas del Monasterio de la Visitación. ¡Dios sea bendito! En el silencio donde Dios habla al corazón, nace una historia que no hace ruido, pero transforma el mundo. Hace 100 años, unas mujeres respondieron con mansedumbre a una llamada: vivir para Dios, ocultas con Cristo, en la sencillez de la Visitación. Panamá fue tierra de acogida y el claustro hogar de oración. Desde entonces, el amor ofrecido en silencio se ha convertido en presencia viva en el corazón de la Iglesia. La historia de la Visitación nace del encuentro providencial entre dos almas profundamente unidas a Dios. San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, pastor de corazón manso y sabio, soñaba con una forma de vida religiosa marcada por la humildad, la dulzura y el amor vivido en lo cotidiano. En el año 1604 conoce a Juana Francisca Fremiot de Chantal, una mujer probada por el dolor, viuda, madre y profundamente arraigada a la fe. San Francisco de Sales reconoce en ella un alma virtuosa, dócil a la gracia, capaz de acoger un designio mayor. De este encuentro espiritual nace una amistad santa, fundada en el discernimiento, la obediencia a Dios y el deseo de buscar su voluntad en todo. Para él, la verdadera perfección no consistía en lo extraordinario, sino en hacer lo ordinario con un amor extraordinario. Así fue tomando forma una nueva fundación, abierta a mujeres frágiles en su cuerpo, pero fuertes en el espíritu, llamadas a vivir una vida interior profunda y una caridad constante. Finalmente, en el año del Señor 1610, el 6 de junio, en la ciudad de Annecy, ve la luz la Orden de la Visitación de Santa María, una obra nacida del Espíritu Santo, confiada a dos corazones unidos por la fe, San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal. Ella, como madre fundadora, supo encarnar el carisma con fidelidad, guiando a las primeras hermanas por el camino de la humildad, la obediencia y la dulzura evangélica. Bajo su maternidad espiritual, la orden creció, extendiéndose más allá de fronteras y siglos, permaneciendo fiel a su esencia: vivir escondidas con Cristo en Dios para la gloria de la Iglesia. Las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María marcaron profundamente a la Iglesia y especialmente pues esta orden. ¿Cómo este tesoro espiritual ha configurado la vida y la orden y sigue influyendo hoy en el pueblo de Dios? Bueno, Santa Hermana es un regalo muy grande para nuestra orden. Es un tesoro maravilloso el corazón de Jesús, porque nuestro Señor desde la eternidad la fue preparando para que llegara justo a la visitación y el poder revelarle esos secretos de su corazón. Y lo que pide su corazón es devolver amor por amor, pues Él quiere ser amado también. Y el corazón de Jesús es un corazón manso y humilde, es un corazón dulce, un corazón lleno de ternura, y es propio de nuestra espiritualidad visitandina. Nosotras tenemos como base la humildad, ser sencillas, ser pequeñas, y esta es la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo se lleva al mundo de hoy? Pues vemos que el mundo actual, como cuando fueron las revelaciones de Santa Hermana,
estaba el jansenismo, se creía en que había un Dios de corazón muy duro, que no era cercano, que no era tierno, que no te perdonaba. Sin embargo, actualmente vemos personas que sufren mucho porque aún no gozan de la misericordia de Dios. Sin embargo, con esta espiritualidad del corazón de Jesús, pueden nutrirse o ha podido llegar a través de nosotras, a través de los años, como este amor, esta misericordia, esta dulzura. Y lo vemos cuando las personas vienen y se nos acercan y nos dicen hermanas, nos llenamos de mucha paz, nos llenamos de mucho amor, no se quieren ir, se despiden una y mil veces, pero dicen es que realmente podemos sentirnos amadas aquí. No solamente es el silencio, sino como que realmente pueden experimentar ese amor y ni siquiera somos, digamos que nosotras solo somos instrumentos de oración, es la casa del corazón de Jesús. Por pedido de Monseñor Joaquín García, que él desea establecer un monasterio de la Visitación en su pueblo, Ocaña, hace la petición a nuestras hermanas de Jericó, que en ese entonces se llamaba así. Hoy día se llama Monasterio de la Visitación de Marinilla, en Colombia. Se funda ese monasterio en Ocaña en 1921. Pasan solamente 3 años allí. Durante el transcurso de esos años entra una hermana María de las Mercedes Arias. Y esta hermana va a jugar un papel muy importante allí. Es la primera panameña que ingresa a la Visitación en Colombia. Ella deseaba entregarse su vida al Señor por medio de varios directores espirituales que conocen la virtud de ella, que ella tiene, a pesar de ser ella una persona con mucha fortuna. Ella decide entregarse al Señor. Y el padre que la conoce a ella, que la dirige, le habla de la nueva fundación que está establecida en Ocaña. Ella va hacia ese lugar y allí es recibida. Y ahí empieza a vivir una vida completamente, como ella llama, mi Belén de abnegación, mi Belén de sacrificio. Y es algo muy importante porque a pesar de vivir ella toda su vida cómodamente, como ella busca tener ese despojo, esa vida entregada al Señor, renunciando a todo lo que tiene. Corría el año en que las hermanas de la Visitación llegaron a suelo panameño, trayendo consigo un carisma nacido en Francia, forjado por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal. En medio de cambios sociales y eclesiales, la vida contemplativa encontró aquí un espacio fecundo. El monasterio se levantó no como un refugio apartado, sino como un corazón que late al ritmo del pueblo y de la iglesia. Desde entonces, cada jornada, cada oración, cada sacrificio escondido ha sido ofrenda silenciosa por Panamá y por el mundo entero. ¿Qué llevó a la comunidad a discernir ese traslado a Panamá y cómo se vivieron esos momentos de cambio? Viendo las dificultades que se estaban presentando para la construcción en Ocaña, había muchas pruebas en ese momento. No tenían agua. Las hermanas tenían que comprar el agua todos los días. No tenían dinero suficiente para apoyar esa construcción. El lugar donde estaban era muy pobre, muy pobre. Entonces, como hermana María Angélica Arias había llegado allí, ella dio como una esperanza a la madre y después de pedir los permisos correspondientes a los otros monasterios, de haber consultado, realizado el consejo, el capítulo, pide permiso a Monseñor, arzobispo de Panamá, Monseñor Guillermo Rojas y Arrieta. Están en espera de esa resolución de que se pueda fundar, se pueda trasladar, porque la fundación nació en Ocaña. Acá fue un traslado, que se pueda trasladar la fundación de Ocaña acá a Panamá. A pesar también de las dificultades que se encontraba en ese momento, Dios estuvo siempre presente allí, porque a pesar de la pobreza, las vocaciones llegaban. Ellas eran 8, la fundadora, y cuando salieron allí, en medio de 3 años, ya eran 19. O sea, que era una gracia que el Señor concedía a la comunidad. Y entonces aquí también tengo la licencia que Monseñor Guillermo Rojas concedió a las hermanas para que ellas pudieran fundar aquí en Panamá. Es algo muy, muy significativo, ya tiene más de 100 años y se conserva y también otros documentos también. Ya con las licencias deciden empacar
lo necesario para el viaje. Ellas venden todo lo poco que tienen, pues. Ellas muy poéticamente también dicen que cada cuadro que sale para poner la venta es como una fibra del corazón que sale. Y para ellas sí es como un despojo, ¿no? Un despojo, un dolor, también un sacrificio que ellas ofrecen al Señor. Y algo muy importante que dicen ellas, que a pesar de su deseo de fundar allí, ellas ante todo están viendo siempre la voluntad de Dios. Ese para ella es fundamental. Y el bien de la comunidad. Todo eso es fundamental para ella. Más que lo que ellas sufran, todas las necesidades, las escaseces que necesitaban en ese momento, ellas lo ofrecen así. Y el 15 de abril de 1925, ellas madrugan a la 1 de la mañana. Madrugan, rezan todas las horas, celebran la Santa Misa, hacen la reserva, cantan también el Miserere en actitudes de desagravio por todas las faltas que habían hecho durante esos tiempos. Y también ellas entra el confesor. El confesor es el que las va a acompañar a Puerto Gamarra. Ellas tienen un viaje 9 días, dura 9 días el viaje. Y los medios que utilizaron ellas, una la hicieron a pie, otra mula, otra fue en canoa, en vapor, que el barco, en automóviles, en limusina y en tren. La hermana María Cecilia, ella decía que ella sentía el peso de la cruz, el peso de la cruz, el peso del dolor de ver cerrar allá en Ocaña, pero siempre miraba la gloria de Dios. Y la voluntad. Sí. Y la voluntad. Y un hecho que muy providencial, durante ese tiempo que tenían que coger el vapor, el barco, la carga no llegaba. Estaban ahí en el puerto, pero la carga para ellas cambiarse no llegaba. Entonces, un día después, cuando ya están en el vapor, el capitán le comenta a la madre que pasó algo que no se explica. Y era que el barco se varó así, sin ningún motivo. ¿Y para qué era? Era para que pudiera llegar el equipaje. Imagínese. Y que puedan ellas subirse al barco y cambiarse. Hermanas belemitas nos dieron como ese asilo mientras se construía el monasterio. Y en la comunidad llegó en abril de 1925 y ya en diciembre ya se estaban trasladando a la nueva estructura que ya estaba, digamos, por terminar, y se estableció también la clausura y se hizo la erección canónica. En los principios de la fundación, por testimonios de nuestras hermanas, hemos visto cómo la providencia les ha ayudado en todas sus necesidades. Por ejemplo, cuando también tuvieron que hospedarse con las hermanas vicentinas, no tenían cómo pagar el alquiler, entonces la madre les dispensó de dar ese alquiler. Okay. Y así también cuando muchas veces no tenían para sus sustentos, los vecinos, las personas que las iban conociendo, les ayudaban y les daban lo que necesitaban. Y también hemos visto cómo la comunidad pudo como vivir ese sentido de inculturación que se pide en toda comunidad religiosa. Y por lo tanto hay costumbres y prácticas que son propias de Europa. Y así también en la visitación, por ejemplo, no existía la costumbre, por ejemplo, de compartir, de brindar, si había, por ejemplo, un festejo, la misa, y ya todo el mundo se retiraba. Pero cuando llegaron a Panamá se dieron cuenta de que a los panameños les gustaba mucho compartir. Entonces, cuando había una fiesta, una toma de hábito, una profesión, las señoras organizaban un brindis, compartían, y eso para ellas era algo muy novedoso, y ellas lo fueron como adaptando, pues se fueron adaptando a la cultura de los panameños, y se fueron haciendo también panameñas. Entonces, es una forma como un testimonio que dieron en la iglesia de Panamá, de que no solo venían como a orar por Panamá, sino también que formaron parte de esta iglesia panameña. Bueno, yo siempre he tratado de cooperar con las hermanas, de orar también por ellas y pedir que haya muchas vocaciones sacerdotales y religiosas y a la vida consagrada, porque la iglesia lo necesita. Y he participado con ella en las reuniones que se hacen aquí,
en las celebraciones y en los festejos que hacemos para los sacerdotes, porque también hay que apoyarlos, y encantada de cooperar siempre con ellas. Para mí ser una visitandina es estar dispuesta a lo que Dios quiere, a la palabra de Dios, que se nos va manifestando en cada momento, en las circunstancias, en las reglas, en las constituciones, directorios, costumbres y en lo que Dios quiere. En cada momento, estar atenta a esa escucha como la Virgen. Y cuando usted escucha la palabra ser una visitandina, ¿qué sentimientos le surgen de manera espontánea a usted? Cuando yo escucho esta palabra, me transporto a visitar a los enfermos, a los que están en la cárcel, a los niños, a los mendigos. Me voy al mundo con mi oración. Y si en dado caso por lo menos llega una persona y usted tuviera que explicarle a esa persona que no conoce lo que es ser una visitandina, ¿qué le diría sin pensarlo mucho desde su corazón? Ser una hija de Dios, sentirse amada y estar en casa. La vida monástica, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que vivió más de 30 años oculto en Nazaret. Eso es lo que trata la vida monástica, de vivir ese misterio de vida oculta, al igual que la familia de Nazaret. Ellos en su sencillez, en su humildad, tenían como esa misión, esa gran misión de salvar la humanidad. Y entonces nuestro Señor, siendo, digamos, obediente y sumiso a su madre y a su padre, viviendo en ese silencio, en esa vida oculta, nos da ese ejemplo de silencio interior. El monasterio de la Visitación, y en todo monasterio lo que se busca es eso, tratar de llevar una vida sencilla, pero con un sentido redentor de cada acción que hacemos. Hablar de silencio y de contemplación en un mundo tan bullicioso a veces se dificulta un poco, pero es precisamente ese el testimonio que trata de dar la vida monástica, de que a Dios lo encontramos en nuestro corazón, en nuestro interior, y para eso necesitamos hacer silencio, digamos, de acción, pero también un silencio interior por medio de la oración. La vida monástica, que también se le llama escuela de santidad, porque al entrar no es que seamos santas cuando entramos, sino que queremos ser santas y estamos en un continuo aprendizaje. Así como los niños van a la escuela, los niños no van porque ya lo sepan todo, sino porque quieren aprender. Así que constantemente tenemos que renovarnos en esa formación que recibimos inicialmente cuando ingresamos al monasterio, renovar ese sentido de silencio, de vida oculta, de interioridad. Al llegar a Panamá, cuando nuestra comunidad se trasladó de Ocaña a Panamá, trató como también de renovar ese sentido de vida oculta. ¿Cómo definiría el espíritu de la visitación y qué elementos lo distinguen dentro de la vida consagrada? Bueno, la misma espiritualidad la podríamos definir como la casita de Nazaret, en donde vemos que se comporta de una manera muy, muy especial con ese amor mutuo entre cada una de las hermanas. Y lo podemos reflejar especialmente en las 6 virtudes que estamos viendo en este momento, que son el beneplácito divino, la abnegación, humildad, dulzura, sencillez, alegría. Nuestro Santo Padre San Francisco de Sales le gustaba ligar mucho la humildad con la dulzura. Y nos da un ejemplo en la introducción a la vida devota sobre ese aceite de oliva y el bálsamo que se une en el crisma, porque él dice que así como vemos que el aceite siempre baja al fondo, eso es reflejo de la humildad, y la dulzura siempre permanece en la superficie. Entonces, él ve allí claramente cómo debe ser también nuestra vida, siempre unido la humildad y la dulzura. También tenemos la sencillez y la alegría. La sencillez en el lenguaje visitandino también es hacer todo con el único deseo y único fin de agradar a Dios, de darle gusto solo a Él. Y la alegría nace de lo más profundo del corazón. Tiene como fuente el amor. La abnegación es esa kénosis, ese anonadamiento, ese abajamiento, y lo podemos ver siempre en nuestro mismo Señor Jesucristo como maestro.
Dejando toda su condición divina, se abajó para hacerse uno como nosotros, excepto en el pecado. Y el beneplácito divino, que significa ser como esos niños pequeñitos, como un niño confiado en los brazos de su Padre. Así debemos estar nosotras siempre confiadas en los brazos de nuestro Padre Dios. Es que la vida nuestra, la vida contemplativa, el centro es la oración. Y es constante porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos en oración, pero no en oración aquí a los pies del Señor, sino apelatorias, de que me levanto, le doy gracias a Dios por esto. Tenemos muchas oraciones que vamos haciendo para todos los oficios, así que siempre estamos constantes en la oración y es el centro de nuestra vida porque nosotros nos hemos consagrado a Dios, le hemos entregado nuestra vida y eso lo hemos oído en la oración. El Señor nos ha confirmado que Él nos quiere en la vida religiosa en la oración, así que la oración es lo más importante en la vida contemplativa. Hermana, ahora cuéntenos cómo nació en su corazón ese deseo de ser religiosa y qué personas o experiencias marcaron ese llamado inicial dentro de su corazón. Estaba en el colegio todavía, no me había graduado, entonces surgió un noviazgo, ¿no? Y pensábamos casarnos, pero yo estaba con un director que era jesuita. Yo creo que ya murió porque hace muchos años. Entonces él me estaba dirigiendo el noviazgo y un día me dijo, estábamos en la confesión y me dijo, mira pequeña, me dijo, porque así me trataba, porque yo tenía 17 años. Entonces me dijo, mira pequeña, tú no te vas a casar. Le digo, ¿por qué, padre? Dijo, no, porque tú vas a ser religiosa, tú tienes vocación religiosa. Yo digo, padre, yo nunca he pensado en eso, nunca. Dijo, piénsalo. Y entonces me dijo, ponte a pensar, cuando vas a una fiesta, tú vas con alegría, ¿no? Estás contenta, pero en cierto momento tú te sientes un poco como descentrada, como que no estás no es eso para ti. Y en otras ocasiones me puso los ejemplos y pues yo me puse a pensar, a reflexionar si era verdad. Muchas cosas que él me hizo reflexionar, entonces yo en eso fui descubriendo que sí era cierto. Pero tenía ya el problema de cómo cortar esa relación amorosa, ¿no? Entonces, llegó la graduación del colegio y después de la graduación teníamos como una fiestecita entre las compañeras y ahí aproveché yo la ocasión de romper con el muchacho y ya empecé a hacer, digamos, la búsqueda de dónde iba a entrar. Porque yo fui a uno de los monasterios que estaba en mi ciudad natal y allí no me recibieron porque allí tienen adoración perpetua. Y entonces me dijeron, usted no puede estar mucho tiempo de rodillas. Yo sí puedo, le digo, pero no, porque yo sufrí de poliomielitis cuando tenía 6 meses de edad. Entonces me decían, no, usted no va a poder. Yo sí puedo, pero si no me reciben, bueno. Empecé a hacer otras búsquedas y le escribí a una hermana betlemita que había sido mi maestra en el colegio y ella me contestó dándome la dirección del monasterio. Entonces yo escribí, me contestaron y empezó ya el carteo, ¿no? Ya me mandaron la vida de nuestro santo fundador, la vida de Santa Margarita María y así muchas cositas para conocer la orden. Entonces después ya de un tiempo, cuando ya pude arreglar mis papeles ya de pasaporte y todo eso, entonces ya me dijeron que podía venirme. Mi papá no quería, pero al fin y al cabo, entonces me dijo que sí, que él me ayudaba y al fin me trajo con mi mamá, los dos me vinieron a traer aquí. Tuvimos unos días afuera, me llevaron a ver el canal y todo eso, ¿no? Paseamos bastante. Y después ya entramos. Para ellos fue un poco duro porque no se habían separado de mí. Bueno, en cierta ocasión sí, porque yo estuve estudiando en Guatemala 2 años cuando tenía un tratamiento. Pero bueno, no fue una cosa así tanto. Pero ya dejarme en otro país, en una casa desconocida, ¿no? Esto para ellos fue duro. Pero yo estaba contenta. Y entonces cuando entré yo me sentí completamente bien. Como que fuera un pez en el agua, ¿no? Me sentí bien. Ya después, claro, fueron las dificultades de aprender lo que se hace en el monasterio y todo eso. Pero gracias a Dios me dio la perseverancia y todavía estoy aquí.
La misión particular que tenemos en la iglesia panameña es cuando llega nuestra fundación de Colombia, por nuestra Madre María Cecilia Moreno, cuando llega aquí a la ciudad de Panamá, el obispo Guillermo Rojas y Arrietas le pide a nuestra querida madre fundadora, por medio de una pequeña carta, que la misión de nosotras sea orar por la santificación de los sacerdotes. Hasta el momento hemos mantenido esta tradición de orar siempre por los sacerdotes, y los seminaristas de aquí de Panamá siempre el rector los trae, los conocemos y tiene cada una madrina. Nosotros oramos por ellos, igualmente por todos los sacerdotes del clero panameño, oramos para que sigan adelante su misión. Cada hermana, en el oficio que tiene, se dispone a hacerlo con mucho amor, con fidelidad y con entrega, y sobre todo pidiendo la gracia tanto interior como exterior para poder hacer ese oficio que se nos ha ordenado lo mejor posible, que sea para la mayor gloria de Dios, que Dios esté contento con el trabajo que uno está haciendo. Y en la medida que vamos haciendo nuestros diferentes trabajos en el día, en nuestro corazón vamos también ofreciendo súplicas jaculatorias, pequeñas jaculatorias, ya sea Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Jesús ayúdame, Virgen Santísima ayúdame, enséñame a hacerlo como lo haría la Santísima Virgen. Vamos ofreciendo las intenciones de las personas que nos piden oraciones, y de esa manera pues nuestro trabajo hecho con amor y fidelidad es una oración vivida. Okay. Hermana, el pan y el vino ocupan un lugar central en este monasterio y de forma particular. ¿Cuál es su importancia espiritual y cómo se vive su elaboración como parte de la oración y la ofrenda diaria? Bueno, este es un servicio que nosotros hacemos a la iglesia desde hace muchos años, y cuando elaboramos las hostias, lo hacemos pensando que eso va a ser el cuerpo y la sangre de Cristo, el vino. Así que nosotros, ese trabajo es un trabajo, no es un trabajo de aquí de la tierra, sino sobrenatural. Así que cuando nosotros hacemos ese trabajo, vienen todas las hermanas, es algo como se siente aquí, como cuando estamos todos aquí escogiendo o empacando, se siente como que no es de este mundo, o sea, estamos todas calladas, cada una haciendo su oración personal para que eso que estamos haciendo vaya a convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo, y que las que se dañan se reemplacen. O sea, yo pido también las que quedan malitas, que no van, que se reemplacen para que otros puedan también comulgar más personas. Horario de trabajo y de toda nuestra comunidad comienza a las 4:15 diariamente. Esa es nuestra jornada de trabajo. Nos levantamos, nos arreglamos y 5 para las 5 venimos ya al coro para iniciar las oficios de lectura y laudes. Nos quedamos para una hora de oración, la Santa Misa, y venimos saliendo más o menos como a las 8 de la mañana, desayunamos, vamos cada una a nuestras oficinas a realizar nuestras labores diarias, unas, bueno, en la despensa, otras en el refectorio, nosotras en la parte externa, dependiendo cada una, panadería, las hostias, el vino, cada una en el departamento que le toca trabajar. Y luego, eso de las 12, tenemos el almuerzo. De ahí fregamos y vamos a la recreación hasta la 1:30. Nuestra madre nos da la obediencia. La obediencia es donde nos dicen, nos dan las instrucciones para lo que vamos a hacer en el resto del día, cualquier cosa extraordinaria o nueva que haya que hacer. De ahí venimos, hacemos la hora intermedia, vamos a el descanso y 2:30 más o menos iniciamos nuevamente nuestros trabajos. A las 4:30 es nuestra cena. Fregamos y venimos a las 5:30 para hacer las vísperas. Hacemos oración y luego ya tenemos recreación de la tarde, y a eso de las 8:30 ya vamos hacia el descanso de la noche. Nuestro trabajo es hacer todo lo ordinario de manera extraordinaria. Nosotros
tenemos no solamente la oración que tenemos en la mañana y en la tarde, sino que nuestra vida es continua oración. ¿Qué significa esto? Que aunque nosotros estemos trabajando, haciendo cualquier cosa, incluso recreación, siempre todo lo que hacemos, lo hacemos ofreciéndolo y en una conexión con nuestro Señor. O sea, nuestros pensamientos están siempre unidos a nuestro Señor. Por eso es que nosotros tenemos la práctica del silencio. Nuestra vida es de silencio, de humildad, dulzura, pero siempre estamos recogidas para poder estar, aunque estemos barriendo, aunque estemos fregando, estamos siempre conectadas, como decir, si estamos cocinando. Por eso nunca nuestras labores ni nada se convierte en una rutina, porque siempre hay cosas, como quien dice, divertidas dentro de nuestro trabajo, que lo hacemos, como quien dice, jocoso. Eso es nuestro diario vivir, todo lo ordinario de manera extraordinaria. Es muy importante el ofrecimiento antes de empezar nuestros oficios. De hecho, cuando en la mañana, cuando toque el timbre de la despertada, nos enseña nuestro santo directorio elevar nuestra alma a Dios, y desde ese momento cada una de nosotras empieza a ofrecer la jornada del día, pidiéndole su gracia, tanto interior como exterior. Una vez que vamos a los oficios, pues nos ponemos de rodillas, la que puede, la que no, pues lo hace de pie. Allí le pedimos a nuestro Señor la gracia de que nos inspire, nos sostenga, acompañe en nuestras obras para que este trabajo empiece como en su fuente y tienda a Él como a su fin. Okay. Y de esa manera, pues entonces vamos haciéndolo todo con mucho cuidado, consciente de que estamos bajo la mirada de Dios, y Dios pues bendice estos trabajos hechos con amor, derrama muchas bendiciones sobre nosotras y en el corazón de los fieles. Así es. Y hablando de eso, del trabajo y del oficio, ¿cómo se organizan los oficios dentro del monasterio, ¿no? O sea, asignados por la superiora. Sí, ¿Cómo se organizan y de qué manera cada servicio contribuye a la vida comunitaria y a la misión espiritual? Nosotras cada año al final hacemos un capítulo anual. Entonces allí nuestra madre nombra a las hermanas en las diferentes oficinas, ya sea hermana oficial de la enfermería, de las hostias, maestra de novicias, del refectorio, hermana ecónoma, y así de todos los oficios. Y a cada una pues nos va distribuyendo los oficios que en el año nos toca hacer. Y una vez que nos dan estas responsabilidades, ya cada una es responsable en ese oficio que se nos da, consciente de que es un servicio que brindamos a la comunidad y que Dios nos lo pide por medio de la obediencia. Y usted nos dice que es maestra de novicias. De novicias. ¿No? ¿Cómo lleva ese trabajo? ¿Cómo inicia? ¿O cómo se sintió también usted al momento en que la nombran como maestra de novicias? ¿Hace mucho tiempo? Hace 1 año y 7 meses. Sí, bueno, en el momento que me llamó nuestra madre y me comunicó que me iba a dar esta responsabilidad, pues en el momento, oh dulcísima voluntad de mi Dios, es para siempre cumplida. Y entonces, pues lo que nos han enseñado, que ante toda obediencia que nos dan, pues nos abandonamos en las manos de Dios. Sabemos que por nuestra fuerza no somos capaces, pero que Dios capacita. Capacita cuando elige para algún cargo, alguna responsabilidad. Y allí pues nos toca abandonarnos a Él, siempre pedirle la sabiduría, la gracia. Eso es muy nuestro en la visitación, la gracia tanto interior como exterior, para poder hacerlo con lo mejor posible. Madre de Dios, visita muchos corazones con tu secreta visitación. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios sea bendito. Dios sea bendito, hermana maestra. En la vivencia de la fidelidad de cada una de nuestras hermanas, a lo que son todas nuestras reglas, nuestras constituciones, las pequeñas observancias. De esa manera podemos ir viviendo en la misma comunidad ese amor hacia Dios, porque es un amor realmente vivido en fidelidad, siempre buscando unirnos más con Él cada día. ¿Y cómo perciben la vida contemplativa los laicos? ¿Y qué cambia en quienes, siendo laicos o religiosos, se centran y valoran desde adentro? Bueno, la vida contemplativa
desde adentro, ahora que nosotros hemos tenido peregrinaciones, la gente cuando iba al locutorio, cuando nos veían que somos de clausura, que no salimos, nos miraban y se ponían a llorar, no sé si porque nos veían muy contentas o porque ellos pensaban que pobrecitas estas hermanitas están adentro, no sé. Y muchas religiosas nos admiran, dice, yo admiro mucho su vocación, así que, pero también como yo he tenido a veces que salir, hay gente que nos admira, porque el hábito ya demuestra que somos religiosos. Y unos nos admiran, ay, madrecita, Dios la bendición. Y otros dicen que no, si te portas mal, te vas con ella. O sea que acá hay dos partes, como decía el padre en estos días en la Santa Misa, que unos están a favor y otros no están a favor. Así que hemos visto las dos partes. Siempre venimos en comunidad a rezar, tenemos un horario. Entonces, cuando venimos de tempranito, mucha gente está durmiendo, nosotros nos estamos levantando para venir a alabar a Dios, a rezar. O sea, la lección, bueno, el oficio divino es como una alabanza de amor a Dios. O sea, nos unimos a los ángeles. También dice que hay las hermanitas que han muerto también se unen con nosotras a esa oración. O sea, que no estamos solas. O sea, está la oración, la visitación del cielo, con nosotras cantando. Y bueno, por eso que la oración para la iglesia es muy importante, la oración, porque dicen que la contemplativa somos el pulmón de la iglesia por eso, por la oración, que aparte de ser una oración personal, tenemos la oración del oficio divino, que eso es por la iglesia, por todo el mundo, o sea, no la hacemos sola. La vida religiosa contemplativa de clausura, yo se lo he dicho a las hermanas otras veces, es como el corazón. El corazón lo tenemos ahí, es lo más importante que tenemos, sin el corazón no podemos vivir. Pues no le hacemos mucho caso, porque lo tenemos ahí y no lo sentimos, a no ser que haya un susto o algo así. Y eso es la vida contemplativa, la vida de clausura de la iglesia. Es como el corazón. Si el corazón se detiene, nos morimos. Si la vida contemplativa se detuviera en la iglesia se vendría abajo. Y eso lo estamos viendo en la medida en que la vida religiosa de clausura se va perdiendo, asimismo parece que la iglesia se está debilitando. Eso es muy importante, es algo que tenemos que pensar, que meditar, y así como las hermanas rezan por nosotros, también nosotros tenemos que rezar a Dios para que mantenga fuerte, vigorosa, numerosa la vida contemplativa en la iglesia, porque eso es lo que mantiene la fe, la vida, la presencia del Señor en el mundo. Yo le agradezco porque sé que rezan por nosotros, pero yo sé que yo tengo allí una hermana que está rezando por mí y que siempre he tenido una hermana desde que entré en el seminario en 1956. Aquel ya yo la conocí, la hermana Catalina de Siena. Ya murió, está en el cielo y sé que sigue rezando por mí. Ahora tengo otra hermanita que sigue rezando por mí. Yo eso les agradezco mucho y yo también rezo por ellas. Bueno, yo la Eucaristía la vivo con fe y amor, porque pues en cada Eucaristía se renueva la pasión de nuestro Señor. Que una de nuestras hermanas que era santa veía rociar a nuestro Señor, a rociar su familia con la sangre de nuestro Señor mismo lo rociaba. Y entonces también con la meditación del Evangelio, de las lecturas que van a ser proclamadas, con la oración. Ofrecemos también intenciones por la Iglesia, por el Santo Padre, por el presidente, por las necesidades que hayan, por los difuntos, por el monasterio, por todas esas necesidades que se van presentando. Y bueno, según vayan habiendo las ocasiones, pues yo me renuevo porque nunca quedo igual. Después de la comunión, siempre quedo diferente, sea que me sienta mal o que tenga sueño o alguna cosa, me cambio de una vez cuando recibo a nuestro Señor. Además que nuestro Señor está dentro de nosotros, trabajando para cambiarnos, para santificarnos, para que seamos personas nuevas. ¿Y qué mensaje le daría usted a una persona para que viva la Eucaristía de la mejor manera, para que se renueve cada vez? Bueno, yo pienso que es
hacer el bien, practicar la caridad, porque eso, la caridad es muy importante para nuestro Santo Padre. Él, su vida estaba fundada en la caridad, y su religión también, su religión, su práctica, estaban fundadas en la caridad. Él dice que con esos dos mandamientos nos salvamos. Amor a Dios y amor al prójimo. La vida me ha cambiado en el sentido de que la misa diaria, que antes yo no iba solamente los domingos, a compenetrarme más en recibir la Eucaristía con ese sentimiento de amor. Eso es lo que ha acontecido en mi vida espiritual. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, yo la venía practicando desde la Basílica Don Bosco, porque me consagré como adoradora del Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí reafirmé más ese amor a Jesús, hacerme guardia de honor, porque realmente nosotros somos ignorantes en el sentido de que hablamos sí del Sagrado Corazón de Jesús, pero no comportamos con ese amor tan inmenso que tiene Jesús por nosotros. Y ha cambiado en mi vida en el sentido de que no lo puedo explicar con palabras. Es un sentimiento muy grande en mi corazón estar aquí en el monasterio para brindarle a Jesús mi respeto, mi amor y pedirle perdón por todos los días, porque todos los días pecamos. Así que yo considero que esta devoción al Sagrado Corazón me hace todos los días cambiar para ser una persona mucho más agradable a la persona de Jesús. La convivencia con las hermanas, aprender a conocerla a cada una de ellas, comprenderlas en sus problemas, en sus dificultades, ayudarlas en lo que uno pueda, a ser comprensivos con las hermanas. Y, o sea, aprender a que no somos islas, que si no vivimos en comunidad no somos nada. Y si estamos en comunidad y oramos juntos, Dios nos va a escuchar más. Yo les digo a las hermanas visitandinas que las quiero mucho, que les doy gracias por toda la acogida y el amor que ellas tienen para con nosotros, y que pues que consideren que esta es mi segunda casa, que ya son... Llevemos al Señor trabajo y dolor, llevemos al altar ofrendas de paz, Él nos dará su amistad. Nosotras en nuestro monasterio, la música sacra es muy fundamental, tanto para el canto del oficio divino como para la celebración de la Santa Eucaristía, ya que en ella alabamos a Dios, le adoramos, le suplicamos y le damos gracias por todo lo que hace por la humanidad. Nuestro Santo Padre en el artículo 4 del oficio divino nos dice que cada vez que cantamos, hacemos el oficio que los ángeles y los santos hacen en el cielo. Y para nosotros la campana es la voz de Dios que nos va marcando el camino a cada instante. Tenemos 3 diferentes tipos de campanas y nos llaman para distintos momentos. Cuando tocan para el locutorio, tocan con la campana de los ejercicios que le llamamos. Tocan 7 campanadas. Al escucharlo las hermanas, todas nos dirigimos hacia el locutorio porque hay alguna persona que quiere vernos. Nosotros decimos que Jesús ha venido a visitarnos. Según el espíritu del fundador y lo que indica el directorio, ¿qué actitud interior debe tener o debe despertar la campana en cada hermana desde el primer toque? En nuestro Santo Directorio, en el artículo número 4 del Oficio Divino, nuestro Santo Padre nos indica que al primer toque de campana debemos de ponernos en la presencia de Dios y partir con alegría hacia donde nos está llamando la campana. Ok, y se dice también que cada hermana tiene un toque que la identifica, ¿no? Ese toque de campana. ¿Podría explicarnos cómo se vive y se comprende la identificación dentro de la comunidad? Sí, a nosotras las hermanas, cuando entramos al monasterio, nos dan un distinto toque de campana, que se toca con la campana de la portería. Si se necesitara nuestra hermana portera, se toca una campanada y ella se dirige hacia la portería. Si es nuestra hermana de las hostias, se tocan 2 campanadas y la hermana habla por el teléfono preguntando qué es lo que se necesita.
Para mí el monasterio es un lugar muy especial, porque, bueno, ahora con los cambios que ha habido en la liturgia, las misas son muy ruidosas. Y las hermanas tienen esa especialidad, que todavía allí se mantiene una piedad, un silencio, un recogimiento, y ojalá que lo mantengan y lo aumenten, que le habla a uno de Dios. Ahí es un lugar santo, un lugar sagrado. Uno lo nota. Y yo creo que mucha gente va a la visitación precisamente por eso, porque van buscando esa quietud, ese silencio, ese recogimiento que acerca a Dios. Yo creo que acerca más el silencio, el recogimiento. La vida de la visitación se teje con gestos sencillos: oración, trabajo, silencio, fraternidad. Aquí el tiempo no se mide por el reloj, sino por la fidelidad cotidiana. En el claustro, el silencio no es ausencia, sino presencia. Presencia de Dios que habita, que consuela, que transforma el corazón de quienes se dejan amar por Él. Señor Jesús, Hijo de Dios, Salvador nuestro, bendecimos tu nombre. Por los siglos de los siglos. Amén. Digna de bendecirnos. El Rey de la gloria eterna nos haga participar en la mesa celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que no tanto consista en gestos, ademanes y palabras, como en verdad y en obras. La superiora tendrá en todas partes el primer lugar y la asistente el segundo, como vicaria de la superiora, pero no dejarán por eso de practicar los oficios humildes, como barrer, fregar los platos, asear a las enfermas, lo que harán turnando por su orden. La panadería ha sido una labor muy visible en el monasterio. Se ha dado a conocer mucho por todo el trabajo, digamos, pastelero de panadería también que han realizado. ¿Qué otros medios de subsistencia tienen en la comunidad y qué significado tiene el trabajo dentro de la vida diaria acá? Bueno, el trabajo en comunidad, al inicio era muy pobre la comunidad, entonces, como les decía primero, hacían flores de papel y las vendían, ¿no? Poco a poco fueron haciendo otras cosas. Se inició con los bordados, eran jueguitos de niños o juegos de cama que se bordaban. También se empezó con los dulces. Los dulces fueron muy famosos siempre y cuando se terminaron las personas sintieron mucho, pero a causa de la falta de personal ya no se pudo hacer. Pero la panadería sí. Han aprendido muchas hermanas a hacer los panes y las galletas y tantas otras cosas, ¿no? Que son famosas, como dice usted. Pero gracias a Dios, porque el Señor mete su mano. No podemos decir que somos nosotras. Siempre está la mano del Señor en todo. ¿Y de qué manera ese trabajo, como el de la panadería y los otros oficios, se convierten también en esa forma de oración y de servicio dentro de la comunidad? Bueno, nuestro santo fundador quería que toda nuestra vida sea una oración. Nosotras ofrecemos desde el inicio del día todo nuestro trabajo, sea lo que sea trabajo intelectual, sea trabajo material, sea lo que sea, todo va ofrecido. Y además del ofrecimiento general, digamos, que se hace en la mañana, nosotras tenemos también, nos aconseja el fundador de ofrecer cada cosa que hacemos, ¿no? Entonces, si yo voy a la panadería, al entrar a la panadería puedo decir, Señor, te ofrezco todo lo que haga aquí, ¿no? Entonces ya todo queda ofrecido. Y esto va en santificación personal y comunitaria. Y no solamente comunitaria en cuanto al monasterio, sino se revierte hacia la iglesia, hacia la humanidad, ¿no? Okay. Porque nuestra oración no es para nosotras, es para los demás. Cada vocación es un misterio de amor. Algunas voces se elevan en el mundo, otras se ofrecen en lo escondido.
Las hermanas de la Visitación han elegido permanecer, orar, amar sin ser vistas. Su vida, aparentemente sencilla, sostiene a la Iglesia con la fuerza de la intercesión constante. Donde el mundo ve silencio, Dios escucha un canto de amor. Me encantaría decir que toda la vida supe que quería ser monja o que conocía el monasterio, pero realmente no, ni siquiera sabía que existía el monasterio. Yo participaba bastante en mi parroquia y además estaba en el camino neocatecumenal. Y entonces en algún momento, en alguno de las convivencias que ellos hacen, donde se hacen llamados vocacionales, sentí algo. Nunca he sabido poner en palabras realmente lo que sentí, pero cuando hacían el llamado yo sentía que era algo que yo tenía que sacar. Yo tenía que levantarme y sacar eso que yo sentía. Me encantaría también decir que de ahí enseguida dije, wow, esto es un llamado, sí, esto es lo que Dios me llama, pero tampoco, fue un proceso bastante largo y tampoco era que me sentía como feliz, sino que era mucha confusión. Tuve un proceso con unos catequistas dentro del camino, donde ellos me iban haciendo un seguimiento con un grupo de chicas que sentían como esta inquietud. Y un día exponiendo cómo yo me sentía o no sé realmente qué fue lo que dije, no recuerdo, me dijo una catequista, ¿alguna vez has considerado ir a hacer experiencia a la Visitación? Y yo, no, realmente no se me ha pasado. Ya bueno, deberías considerarlo. No le hice caso, pensaba, eso no es conmigo, yo ser monja, jamás, o sea, eso no va conmigo. Y en una estuve como considerándolo, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Qué hago? Y empezó como esa duda de ¿será que intento? Entonces, después de eso, no fui, no vine, decidí no venir. Y como unas semanas después estaba en la parroquia, había un sacerdote que yo no lo conocía mucho, pero estábamos ahí hablando con otra gente y sacó un sobrecito y para que guardáramos algo. Y me dice, ay, qué bonito este sobrecito. Y me dice, ay, eso lo hacen las hermanas de la Visitación. Y yo, ay, la Visitación. Yo estaba considerando ir a hacer un retiro allá, pero no voy a ir. Y me dice, ¿por qué no? Y yo, porque me da miedo. Realmente eso era lo que sentía mucho miedo. Y yo, bueno, me da miedo. Y entonces, después de eso, hablaba con él de vez en cuando, hice como un cierto seguimiento con él, pero todavía tenía mucha inquietud y yo pensaba que tal vez mi llamado era para otra cosa. Fui a la JMJ del 2023 y yo siento que ahí hubo un cambio muy grande en mi vida. Fue una experiencia muy hermosa y eso fue como que un impulso que yo necesitaba para dar ese paso. Fui a hablar con el padre y me dice, bueno, yo voy todos los primeros viernes de mes a la Visitación. Cuando quieras venir conmigo me avisas. Y entonces al mes siguiente le escribí, vine con él, conocí a nuestras hermanas, algunas, y comencé como que hablaba con ellas de vez en cuando, un seguimiento, algo, pero no era muy, no estaba muy decidida todavía, ni pensaba, aquí es. Sí sentí como que era un lugar muy especial, pero todavía tenía muchísimo miedo. Y entonces ahora eran ellas las que me invitaban siempre que hacían jornadas vocacionales. Hay una que iba a venir, al final se me metió un evento, no pude venir y después me escriben, bueno, ya pasó la jornada, pero cuando quieras venir puedes venir. Y yo todavía no sé cómo ni por qué, yo dije, bueno, quiero ir el fin de semana después de Pascua. Y entonces vine ese fin de semana después de Pascua y ahí realmente me di cuenta que no tenía que tener miedo a nada, que si me gustaba era lo peor que podía pasar. Ese era el miedo que yo tenía, que me gustara. Entonces, pues me gustó. Seguí viniendo, venía todos los fines de semana, hasta que entonces inicié el aspirantado en mayo, 31 de mayo del 2024, y en marzo del 2025 ya ingresé, y en mayo del 2025 entonces empecé el postulantado. Y vale 100% la pena dejar todo por seguir a nuestro Señor, porque realmente Él es todo. Dejarlo todo es dejar comodidades, dejar afectos, dejar el mundo, pero realmente Él es todo. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta que todo era lo que me estaba esperando aquí dentro. Entonces, sí vale 100% la pena seguir a nuestro Señor, y el mensaje que puedo dejar es que hay que atreverse.
por más miedo que da, lo peor que puede pasar es que o sí sea o que no sea, y la vida sigue. Sea como sea, la vida sigue, y sí vale la pena seguir, sí vale la pena dar ese paso y arriesgarse. Arriesgarse es la clave, porque cuando uno se arriesga por nuestro Señor, no hay manera de caerse. Él siempre nos va a sostener, sea cual sea el resultado. En 55 años de profesa, ¿qué significa para usted vivir el voto de pobreza y afirmar que nada nos pertenece? Para mí el voto de pobreza es como cuidar de lo que le dan a uno, ¿no? Si le dan a uno una cosa, a mí me dan una cosa, yo trato de cuidarla, no dañarla, o si es cosa de algo así como de comida, ¿no? Cosas así. Yo también trato de no, o sea, también de no malgastar. Malgastar. Hasta los trapitos que uno utiliza para bajar las ollas, eso tiene uno que cuidarlo. ¿Qué tanto es la pobreza? Exacto. ¿Y cómo ha experimentado ese despojo a lo largo de la vida? O sea, ¿cómo se ha experimentado usted todo eso? Bueno, bien. Como yo soy de origen humilde, a mí no me cuesta. Todavía tiene uno muchas cosas que no tenía allá afuera, como dice San Agustín. ¿Y qué ha sido así lo más difícil de soltar así como en ese camino que usted ha tenido? Bueno, gracias a Dios yo me siento bien, no he tenido dificultades, y a veces las que tengo, pues se las dejo a nuestro Señor. Uno es libre. Y también, por ejemplo, en el asunto de la obediencia que cuesta, uno es más religioso cuando uno obedece, ¿no? Cuando uno cumple pues la voluntad de Dios. Eso es como una cosa libre, pues, libre. ¿Cómo fue esa impresión al conocer por primera vez el monasterio de la Visitación? Cuando llegué por primera vez al monasterio fue una impresión bastante de felicidad, porque era como entrar a una gran cumbre. Yo recuerdo que el transporte en el que venía me dejó en la entrada del monasterio, las puertas estaban abiertas, y cuando empecé a caminar yo sentía que estaba caminando a ese gran encuentro con nuestro Señor. Yo decía, estoy entrando a la casa de nuestro Señor. Y la verdad que se empezó como a correr una brisa muy, muy bonita, porque era como una brisa suave. Y recuerdo esa lectura que nos habla de la brisa suave de Elías, ¿no? Y así me sentí. Y sentía una felicidad porque decía, me está esperando el gran amado. Me recibieron las hermanas con nuestro Dios sea bendito, que me pareció estupendo porque me empecé a llenar más de felicidad. Y poco a poco que iba conversando con ellas, me sentía bastante feliz, en paz, alegre, contenta. Ya luego una de nuestras hermanas me dice, ¿puedes pasar a saludar a nuestro Señor? Y yo empecé a llorar. Y yo decía, pero ¿por qué estoy llorando si estoy en la casa de nuestro Señor? Pero creo que era como una cara y un sentimiento en ese momento de felicidad. Porque a veces nosotros los seres humanos como que no tenemos palabras para decir o para describir todo lo que nuestro Señor va haciendo en nosotros, ¿no? Me sentía como un gozo, como un júbilo, como una alegría estupenda, y me sentía muy amada en ese momento. Cuando ya entré, yo dije, esta es mi casa y esta es mi familia. Así que fue una impresión muy bonita. Hermana, ¿y cómo y en qué momento sintió ese llamado a la vida monástica? Yo tuve un sueño donde yo vi a ese señor que está ahí. Él, a Jesús. A Jesús. Lo vi, pero yo decía, ¿pero dónde? Yo lo vi en el instituto, pero yo decía, pero esto es una escuela, esto no puede ser aquí. Pero entonces, ese día, ya eran como lo iba haciendo como la 1 de la tarde, estaban en la votación. Y entonces, yo no le podía preguntar a Nacho, no conocía a nadie ahí. Entonces, pero vi a una hermana que era postulante en ese entonces. Y entonces yo la vi, pero con un chalequito y un velito, vestida de blanco, ¿no? Y entonces, digo, pero yo la miraba como preguntando, ¿de dónde eres tú? Pero nada, ella no me decía nada. Hermana, ¿y qué la llevó a dar ese primer paso de tocar las puertas en el monasterio? Bueno, como le decía, bueno, con las otras jóvenes
que yo compartía ya en el edificio donde trabajaba. Entonces ellas hablaban, una se iba de religiosa, y la otra no, yo no voy para ninguna religión, yo me voy a casar. Entonces yo seguiré buscando porque no sé lo que quiero. Pero por eso digo, entonces fue que soñé y entonces él me estaba mostrando que es con él, pero yo decía, pero contigo, pero ¿a dónde? Si yo no sé a dónde tú vives, ¿a dónde pues? Exacto. Entonces, pues, bueno, ahí un día le pregunté más o menos a alguien, me dijo, pero anda la visitación. Y digo, ¿y dónde queda la visitación? Y entonces, bueno, me dijeron que acá. Y un día yo vine de acá y entré, o sea, toqué y la hermana me respondió y entonces yo digo, yo quiero ver y conocer. Que como era menor de edad, tenía que mi papá firmar y yo también, mi mamá también, pues los dos tenían que firmar. Y donde que mi mamá estaba de acuerdo, aunque sufría porque me venía lejos, pero estaba de acuerdo. Pero mi papá no, y a pesar de que tenía sus dos hermanas, por lo mismo que no las había visto, entonces no quería, decía, de aquí no me sale nadie, estábamos las dos en vacaciones, mi hermana Nieves y yo, y entonces yo me quedé calladita, yo dije, si Dios quiere, pues Él tendrá su hora, ¿no? Pero me quedé calladita, no dije nada, entonces tuvimos que salir, porque tenía que cobrar una plata, en lo que tenía algún negocio, entonces salimos todos, con mi abuelita, y entonces él se fue, como no tenía oficio, se fue a la cantina y se emborrachó. Y dice, mamá, esta es la hora, vámonos para el colegio. Y nos llevó. Después ella aguantó y todo, pero ella nos llevó. Después, la próxima vez ya Nieves no quiso ir, porque si me dejé allá y no me deja salir, ya no quiso ir. Y entonces yo dije, yo sí voy, porque yo me voy a despedir ya y me voy, yo sí me voy. Y entonces fui y me despedí. Eso fue un mes antes. Y empecé las vueltas de los papeles, ¿no? Y entonces cuando dices, yo, Ángela no quiere firmar, pero ¿qué hacemos? Dice, yo le voy a sacar los papeles y usted va con esos papeles y si se los firma es voluntad de ellos y si no se los firma pues tiene que esperar hasta que le den la cédula, los 21 años que era en ese tiempo. Y entonces así fue, entonces fui a la casa, me dieron una chiquita para que me acompañara de 10 años y entonces fui a la casa y pasé por donde mi abuelita y dije, voy a esto, y dice, usted no va, pero usted corre mucho peligro. Y yo estaba grande. Y entonces así fue que mandó a mi tío para que le llevara los papeles y yo me quedé ahí esperando y ella también rezando a ver cuándo en cuándo para que él firmara. Él firmó como pudo, pero ahí firmó. Y entonces, pero ya era tarde, ya iban a hacer las 6, como la abuelita que hago yo, a las 6 cierran el colegio y tengo que llegar con eso allá. Dice, usted coge ese bus que viene y váyase al colegio antes de que le cierren. Y yo mañana voy con los papeles, a las 5 de la mañana estoy allá, mi abuelita. Y entonces así hicimos. Ella se fue, yo me fui para allá y me quedé en el colegio, estaba a la puerta abierta, me estaba esperando. Llegué, me acosté y me dormí profunda, yo creo que ni comí. Y entonces a la noche empecé a soñar, porque hace poquito se había muerto mi abuelito, y entonces empecé a soñar con mi abuelito, que así lo veía en el ataúd y todo. Y entonces empecé a llorar, y lloraba desconsolada. Entonces se levantó la madre que nos cuidaba y me dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Y yo estaba así, no podía ni hablar. Entonces dice, no se preocupe, vamos a seguir los papeles, mañana yo voy. Entonces se me cambió el pensamiento y me quedé dormida. Dijo que mi abuelito también estaba intercediendo. Bueno. Sí, así fue. Entonces, bueno, ya empecé las vueltas de los papeles más en serio ya, para venirme. Y entonces cuando estaba en eso, fueron las belemitas de acá y las de allá, pero no iba Sor Benigna. Fueron ellas, la superiora con otras hermanas, y las de aquí eran como 16 que fueron, pero fueron en el bus de acá, de las colegialas que buscaban niños. Entonces, claro, eso es desconocido allá, y además decía colegio de las belemitas. Y entonces cuando a las 5 de la mañana, pues primero fui me llevaron a paseo con ellas, con las hermanas que estaban de paseo, y me fui, y entonces cuando estaba mi hermana trabajando en San José, en la casa provincial de las Belemitas, entonces aproveché para saludarla, y entonces cuando ya me venía, la bendita estaba llorando, y ahora, ¿qué pasa? Nunca ha llorado,
y ahora que, porque y era que las madres me habían sacado el pasaje por turismo, porque como todavía me faltaba la visa, Claro. y es para traerme ellas mismas, entonces me habían sacado eso. Entonces me vine con ellas. Y entonces como estaban todos en mi abuelita, porque era miércoles santo, en la Semana Santa estaban todos en el centro para participar, pues, y entonces por eso fue que estaban ahí. Entonces mis hermanitos estaban en la calle, cuando yo pues estaba cerquita a la casa, y yo pensé, si me bajo, si me bajo, pues ahí mis hermanitos se atraviesan y no dejan pasar luz porque ninguno quería. Pero mejor no me bajo. Entonces agaché la cabeza y se me salieron las lágrimas. Puse a llorar. Entonces, pero no quise levantar la cabeza porque si las madres no sabían que yo vivía ni nada, ni lo que yo estaba sintiendo, ni lo que yo estaba pasando. Muchas personas piensan que todo es silencio. ¿Cómo es realmente en la vida diaria dentro del monasterio? Nosotros en la comunidad tenemos un espíritu de fraternidad, ¿sí? Nosotros tenemos dos recreaciones diarias durante el día, a eso del mediodía y luego por la noche. Cuando hacemos estas recreaciones, primero hacemos una oración con el fin de que nosotras podamos como ofrecer ese momento también para agradar a nuestras hermanas y agradar a nuestro Señor. Conversamos cosas santas y lo hacemos todo con ese espíritu de alegría, de fiabilidad, de fraternidad, siempre como recreando entre nosotras santamente. Y también tenemos las grandes recreaciones. Ah, ¿verdad que sí? Sí. Tenemos grandes recreaciones, son 3 en el año las que tenemos. En estas recreaciones nosotros primero hacemos una que la conmemoramos y le decimos el santo de nuestra madre. La segunda recreación es el pago de reinado, que se escoge un rey, ya sea la Virgen, el Sagrado Corazón, San José, nuestro Señor. Y el tercer recreo grande que hacemos de esparcimiento, lo hacemos para el martes de carnavales. Entonces en estas recreaciones hacemos dinámica, hacemos juegos de títeres, jugamos juegos de mesa, también tenemos como bailes, hacemos coreografías, preparamos cantos, poesías, chistes, y en realidad es un momento bastante fraterno. Muchas de nuestras hermanas sacan sus dones culinarios y hacen comidas muy especiales. Y lo más importante para esto es de que la que más se recree ese día es la que más da gratitud a nuestro Señor. Así que compartimos fraternamente bastante estos momentos. Son bastante, fervorosos porque lo hacemos como para agasajar todos estos momentos en comunidad. Necesito hablar. Yo sí las escuché aquí en la panadería, están hablando y dice que están hablando. Bueno, las dificultades siempre las hay en todas partes, ¿no? En las familias, en las comunidades religiosas, siempre las hay. Pero poco a poco se van superando. Yo creo que eso es muy, muy personal, ¿no? Depende cómo uno reciba las dificultades. Porque si uno se entra como en crisis, qué sé yo, y entonces se deja más llevar del amor propio, del orgullo, de qué sé yo, entonces es más difícil salir de eso. Pero cuando uno quiere hacer las cosas como son, ¿no? Entonces el Señor le da la gracia. Sobre todo pedir la gracia a nuestro Señor, porque uno de sí mismo no puede hacer nada. Solo con la gracia de Dios puede ir adelante. Y las alegrías pues son tantas, porque el vivir en comunidad, el compartir, el estar haciendo, por ejemplo, un trabajo juntas, el saber que mi hermana me ayuda y que yo ayudo a mi hermana en ciertos momentos, ¿no? En la oración juntas, todo eso son alegrías que no son esas alegrías, como le digo, alborotadas como en el mundo, ¿no? Pero es una alegría muy íntima que se siente. Y uno puede palpar eso cuando uno está en comunidad. Hoy, 100 años después, el carisma permanece vivo. Nuevas generaciones continúan el camino, fieles al espíritu de mansedumbre y humildad que San Francisco de Sales propuso como senda segura hacia Dios. La historia continúa escribiéndose en cada oración, en cada gesto escondido, en cada sí renovado. A la llegada de la visitación a Panamá también viene esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La visitación llegó en 1925 y ya al año siguiente, en 1926,
se estaba estableciendo la Asociación Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, específicamente el 26 de septiembre de 1926, y este 2026 la Guardia de Honor está cumpliendo sus 100 años también de estar en Panamá. Hemos visto esos frutos que ha derramado la devoción al corazón de Jesús en la iglesia panameña, de ver cómo, digamos, cuando se abrió la asociación, cómo empezaron a inscribirse las personas, y entonces había un grupo muy especial que se llamaba Ropero del Sagrado Corazón de Jesús, que consistía en que un grupo de señoras se reunía como a tejer purificadores corporales, y esto lo llevaban a las iglesias pobres. Una vez que el monasterio se trasladó a las cumbres en el año 1959, la Guardia de Honor, digamos que dejó como de funcionar un poco, pero el ropero de la Guardia de Honor sí siguió funcionando, y las señoras se reunían siempre a tejer. Entonces había una que otra señora que seguía haciendo su hora de guardia, pero con el traslado, y muchas personas, como vivían en la capital, dejaron como de asistir. Y entonces hasta el año 2006 que se organizó la visita, la peregrinación de las reliquias de nuestra Santa Hermana por todo el país. Entonces fue como la reapertura de la Guardia de Honor. Entonces se fueron activando nuevamente los centros, y actualmente tenemos más de 20 centros en la Arquidiócesis de Panamá. Y en el 2013, con este deseo también de darle gloria y amor al Sagrado Corazón de Jesús, surge la iniciativa de hacer una semana de reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Esta semana de reparación es una costumbre propia de la orden que en muchos monasterios se realiza de forma privada, solo la comunidad. Pero aquí en Panamá, con el apoyo de la Guardia de Honor, se trató de que fuera abierta a todo público. Es decir, no solo para la visitación y para los Guardias de Honor, sino para todo el que deseara darle ese amor y esa reparación al corazón de Jesús. Y por gracia de Dios hemos tenido el apoyo de muchas personas, también por ejemplo de Radio María, que nos apoya con la transmisión desde el año 2013 y ha sido, digamos, un apoyo consecutivo todos los años. Y hemos visto muchos testimonios de conversión, de ese encuentro que tienen las personas con el Sagrado Corazón de Jesús. Y este año 2025 hemos innovado ya con un primer congreso al Sagrado Corazón de Jesús. Así que a raíz de todo, la inspiración es siempre darle esa gloria al Sagrado Corazón de Jesús y que muchas personas lo amen y lo conozcan. Y también para nosotras es como un apostolado también de darles a las personas un espacio de oración, de contemplación en medio del bullicio del mundo, porque no todos están acostumbrados a hacer un poco de silencio y entrar dentro de sí mismos para hablar con el Señor, para tener ese momento íntimo con Dios. Y también es como una misión que hacemos a la Iglesia en Panamá, de darles a las personas este espacio de encuentro con el Señor. Los hermanos de la Orden de la Visitación, que son laicos, que están en el mundo, pero viven también la espiritualidad, son ellos muy cercanos también, porque son también se hacen parte de nuestra familia, pues. Y en momentos de emergencia que se necesiten de arreglar para alguna actividad de nuestro monasterio, para lo que es la semana de reparación, que también se necesita mucho organización, o cuando se celebra una profesión solemne, ellos siempre están ahí presentes y nos apoyan en cada uno de lo que vivimos, pues, en nuestro diario vivir. Entonces ellos también son un lazo, porque también ellos promocionan la vocación, pues, a la vida contemplativa a nuestro monasterio de la Visitación. Y bueno, son un lazo muy importante. Bueno, cuando hablamos de clausura, generalmente las personas suelen pensar en un encierro, hablamos de muros, pensamos en separación, pero ya cuando agregamos la palabra cristal, pues podemos entender realmente lo que es la vida monástica. Nuestro modo de vida utiliza esta clausura, como vemos los muros de cristal detrás, transparentan para que las hermanas puedan ver desde dentro lo que ocurre en el mundo, por decirlo así, y poder llevarlo a la oración. También el que sean muros de cristal permite la cercanía de las hermanas con los fieles, con las personas que vienen, estar como más atenta en cuanto a la caridad y la misericordia
con cada una de las personas que lo necesitan. Es una esperanza porque nos permite estar un poco aisladas del ruido y poder tener como ese recogimiento interior y exterior para poder realizar una oración que las personas puedan sentir. En nuestro caso, es nuestro modo de vida, ese recogimiento, transformarlo en oración y que se genere como esa esperanza para las personas que lo necesitan. Nosotras nacimos de ese costado abierto de Cristo en el momento de la pasión en el Monte Calvario. Y entonces, como hijas del Sagrado Corazón, estamos con ese gran deseo y esa obligación y misión en toda la iglesia y el mundo entero de poder ir llevando y que se propague esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús por medio del amor y de la reparación. Y cada día nosotras nos vamos ejercitando en esto para ser más gratas a Dios por medio de la dulzura y la humildad, que como nos dice nuestro Santo Padre, son las bases de la humildad y las dos virtudes que más ama el corazón de Cristo. Desde mi experiencia, como soy hermana externa, es algo muy hermoso. Nos nutrimos mucho de esto porque podemos ver cada día las personas que llaman, las personas que nos visitan. A veces nos encontramos con personas que nunca hemos visto, en mi caso, y nos dicen, bueno, este niño, esta niña que tengo es fruto de la oración de cada una de las hermanas. Se las presento, vienen muchas personas que no pueden tener hijos, muchos matrimonios que están al punto ya de romperse y piden la oración, pues. Entonces, las hermanas todas como comunidad se une, es parte de nuestro modo de vida también ofrecer esa oración comunitaria y que se pueda llevar a cabo para que nuestro Señor haga el milagro, pues. Desde mi experiencia también hasta hace poco me tocó presenciar algo muy bonito. Estábamos pagando algo en el supermercado, una señora se nos acerca y nos dice, ¿le puedo pagar lo que están comprando? Porque siento que el Señor me ha dado la gracia de tener un nuevo empleo donde gano 3 veces más de lo que ganaba antes. ¿Qué es lo importante de este testimonio pequeño y así rápidamente? Es porque la señora no era católica, se encontró con nuestras hermanas que estaban urgidas de una caridad porque se habían quedado sin carro en la calle, y entonces ella se detuvo y las trajo hasta el monasterio, se tuvo que desviar de su casa y ella luego reconoce que es por la oración. Tenemos muchos conversión, han habido personas que se han bautizado, familiares de nuestras hermanas. Ha venido un joven que no era católico también a quedarse con nuestras hermanas, solamente él ofrecía enseñarles el canto. Es un testimonio muy bonito cómo este joven se convierte, recibe catequesis y se bautiza aquí mismo. También, por ejemplo, un sacerdote hermano de la orden tenía muchos años invitando a uno de sus amigos, que era chofer, que le hacía trabajos, para que se bautizara católico, y bastó un día que entrara, pasara al locutorio, hablara con las hermanas. Cuando salió le dijo al sacerdote, me bautizo, voy a hablar con mi esposa, voy a hablar para que bautice también a mis hijos. Wow. Entonces vemos cómo ese fruto de la oración, de nuestro modo de vida, es como llevado al mundo, pues. Damos gracias a Dios por estos 100 años de presencia fiel. Gracias por la oración constante, por la entrega silenciosa, por el amor que no busca reconocimiento. Que las hermanas de la Visitación sigan siendo en Panamá un faro de mansedumbre, un refugio de esperanza, un corazón que ora por la Iglesia y por el mundo. Todo sea para la gloria de Dios. Siempre he pensado que el Monasterio de la Visitación es el corazón en el que palpita la iglesia panameña. Las hermanas, a través de su oración, a través de su contemplación, a través del acompañamiento espiritual a cada uno de los proyectos arquidiocesanos, los proyectos eclesiales, son parte fundamental del éxito de los mismos. Aquí mismo en este monasterio nació un hermoso proyecto, las Niñas Cantoras de San Miguelito. Un proyecto que empezó chiquito,
conversando aquí entre amigos, entre hermanas, entre sacerdotes, y que hoy ha llegado a cantar en 5 países y ha dado educación musical a más de 400 niños a lo largo de 11 años. Entonces, ese es el monasterio, es el corazón palpitante de la iglesia panameña a través de la oración y de la contemplación. Para mí en lo particular, las hermanas han sido unas madres espirituales que en todo este proceso, a mí como inmigrante, me han acompañado no solamente con su consejo, sino también con su oración constante. Entonces, unas felicitaciones llenas de mucho amor, llenas de mucho cariño por su primer centenario en esta iglesia ismeña, y esperemos que estos 100 años sean igual de fructíferos, los próximos 100 años sean igual de fructíferos e igual de maravillosos para todos los que tenemos la oportunidad de conocer su magnífica obra. Por primera vez cuando hicimos la inspección, el levantamiento, las estructuras estaban en muy mal estado, bastante deterioro, estaban pidiendo auxilio. Lo primero fue levantar toda la teja, revisar la estructura, cambiar maderas, la estructura, bastante de la estructura en sí, hubo que reemplazarla, meter madera nueva, curar madera, volver a poner la cubierta de machimbrado aislante y posteriormente volver a instalar la teja nuevamente. Aparte de eso, las hermanitas siempre nos llamaban por ahí a darle cualquier apoyo, cualquier ayudita en las actividades que tenían. Esta es una paz increíble, y es más, el grupo de trabajo, sabes que en la construcción son muy desordenados, muy bulleros. Cuando les planteé el proyecto que se nos venía, le dije lo que no se podía hacer, todo lo que no podíamos hacer, que están acostumbrados. Oye, eso es como si hubieran sido piezas de reloj. Una paz, una tranquilidad, no hubo problema con el grupo de trabajo. Todo se manejó, una calma, no sé ni cómo explicarte, pero esto aquí ha sido una maravilla, este proyecto que tuvimos la oportunidad de ayudar al monasterio. Bueno, felicito a todas, porque en personal no hay unas, porque todas son, no, es que no tengo cómo describírtelo, pero bastante chévere. Es una experiencia que jamás en mi vida pensé que iba a estar un lugar así tan santo, tan lleno de paz. Y agradecido por la oportunidad que nos dieron, y las felicito y que sigan adelante. Sobre su espiritualidad, me ha gustado mucho. Es completamente en silencio, es muy diferente a las parroquias, muy distinto al servicio también de los monaguillos. Todo se basa en el silencio y en la oración. Algo que me sucedió en la consagración. Eso fue a los 7, 8 años, cuando estaba el Padre elevando el pan. Vi el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue algo muy hermoso y nunca se me ha olvidado. Es una experiencia muy bonita y no van a decepcionar este tiempo perdido, sino que al contrario, van a salir felices, así como yo. Servir para el altar es algo hermoso, es servir al mismo Dios, al mismo Señor. En la consagración, cuando el Padre eleva el pan y el cáliz, no es el Padre, sino es el mismo Dios, y es una alegría servirle al mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Hermana, felicidades por los 100 años, gracias por tenerme en cuenta en todo. Tenemos 57 años de casados. La dedicación que tienen las hermanas a la Iglesia Católica, a la dedicación a Dios y también al prójimo. Y gracias al apoyo de las hermanas he sentido que ellas me apoyan y que han orado muy importante para fortalecer la fe y darle a la iglesia ese apoyo que necesitan, sobre todo los sacerdotes, en este mundo tan convulsionado y que nos destruye a todos, porque si no, alguien que ore por nosotros,
que nos dé el ejemplo, que nos ayude a seguir a Cristo. Solos no podemos, con la ayuda de las oraciones de las hermanas se puede. Queremos felicitar a las hermanas por estos 100 años que han dedicado a Dios y también que han tenido cierta influencia en la comunidad, demostrando aquí en la iglesia las misas. Es un ejemplo de cómo deben ser las misas para que la gente vea esto como un ejemplo a seguir. Felicidades, hermana, por estos 100 años. A Jesús, porque es el lugar en donde yo prácticamente encuentro al Señor, porque sé que Él está aquí, puedo conversar con Él y me siento acogida sobre todo. La adoración y la reparación. La reparación prácticamente yo considero que la reparación debe ser diaria, porque diario a veces cometemos tantas cosas y creo que la clave para mí en lo particular es la hora que tengo, la hora de presencia que tengo. Es clave para mí esa hora, aunque esté haciendo lo que esté, yo hago mi hora, pertenecer. Como dice la palabra, es pertenecer al Sagrado Corazón. Siento que estoy allí y que estoy bien cuidadita allí. Me siento bien cuidada, definitivamente, a pesar de las cosas diarias que uno pase, porque la vida es así, altas y bajas, pero yo siento eso, que en el momento que yo me uno a Él, sobre todo en mi hora de presencia, que lo hago muy énfasis en eso, me siento segura, tranquila. Bueno, primero que todo quiero darle gracias a Dios. Me permitió en este 2025, prácticamente todo el año, poder haber servido a las hermanas y eso me trajo a mí mucho aprendizaje, de verdad mucho crecimiento en todos los aspectos. Fue una vivencia muy hermosa y yo le doy gracias a ese Dios por permitir tenerlas a ellas aquí, con 100 años de su presencia aquí en Panamá y aquí en esta casa. Definitivamente que para mí no tengo palabras. Muchas felicidades, hermanas. Espero que el Sagrado Corazón de Jesús las tenga 100 años más. Ellas fueron las que me confeccionaron la primera sotana que yo usé en 1956. En aquel tiempo entrábamos al seminario, niños, y nos ponían sotana. Y esa sotanita que yo usé con 13 años fue confeccionada en el monasterio de la Visitación en Bella Vista, yo me acuerdo. A mí me llevaron allí para tomarme las medidas de mi primera sotana de seminarista. Luego, es interesante, las hermanas se vinieron acá, cerca del seminario, que ahora es el colegio Beckman. Y nosotros los miércoles, creo que eran los miércoles, teníamos salidas. Ese día era día libre y salíamos de paseo, pero el paseo era caminar. Y caminábamos de ahí del colegio Beckman, ahora que aquel tiempo era el seminario, caminábamos hasta el monasterio de la Visitación. Por una razón, porque las hermanas siempre que llegábamos nos daban soda y los dulces que ellas confeccionaban allí. Sabíamos, los miércoles vamos donde las hermanas porque ya tenemos la soda y los dulces. Desde entonces comencé yo a tener relación con las hermanas, ya de los años 56, 57, 58. Del seminario los padres también iban a celebrar la misa allá. Así que habían algunas solemnidades que también íbamos nosotros, los seminaristas. Así que había una conexión con las hermanas. Y recuerdo que me tocó ir una vez a un funeral. Murió una hermana y con el padre nosotros los seminaristas entramos hasta el lugar donde la iban a enterrar. Que el Señor las mantenga piadosas y entregadas a Él y que las haga crecer en número, tanto que vean la necesidad de abrir otro monasterio en otro sitio de Panamá o en otro sitio de América, pero ojalá que fuera Panamá, que tuviéramos un otro
monasterio de la Visitación en Panamá, porque eso sería una bendición. Este lugar es especial. Es un lugar de recogimiento, de espiritualidad. La primera vez que llegué aquí, yo que digo, wow, qué diferencia de los otros lugares, ¿no? Y lo que yo hacía era, o sea, quería como cerrar los ojos y transportarme. Y cuando ellas cantaban allá adentro, qué hermoso, me sentía como en el cielo. Y bueno, así es que aquí he quedado prendada en este oasis, porque eso es lo que es, un oasis para este mundo, para Panamá. ¿Qué sería sin ellas? ¿Ve? De la iglesia en general, ¿qué sería sin este oasis? Una vez mis anteojos no servían y yo no podía andar de noche, pero las hermanas tenían una necesidad de ir al hospital, alguien estaba enferma y la hermana me pide, la hermana María Isabel. Yo dije que sí, hermana, con mucho gusto, y nos fuimos. Y cuando regresamos, la verdad que las luces de los otros carros me molestaban mi vista. Yo no veía en realidad, veía como un arco iris. Nos quedamos sin luz, mi carro no tenía corriente y yo no sé cómo llegamos acá, porque andar con las hermanas es andar con Dios. Yo nunca me he preocupado de que, ay, que me va a pasar esto o lo otro, la verdad. Y entonces cuando veníamos el carro no tenía luz. Y yo no sé cómo llegamos acá. Y cuando veníamos llegando, nos subimos por un palo que se había caído de esos postes de corriente. Y entonces veníamos María Isabel y no me acuerdo qué otra hermana venían. Y cuando pasamos por ahí, yo no venía a velocidad, sino simplemente hemos pasado y que el carro subió y siguió como si nada. Cuando llegamos acá, las hermanas asustadas que nos había pasado, pero gracias a Dios, como siempre digo, andar con las hermanas es andar con Dios. Y por eso yo las quiero mucho. Ante todo, yo le agradezco a las hermanas que me hayan escogido como pues parte de ellas. Y lo otro es que le deseo mucha felicidad, muchos éxitos en tener más hermanas, o sea, más vocaciones. Y eso depende de ellas, de las oraciones, de rodillas. Así es que como ellas no duermen rezando, yo sé que pronto van a tener muchas vocaciones. La iglesia que peregrina en Panamá agradece a Dios por el don, la presencia del convento de la Visitación, por estos 100 años de silencio, pero de oración que fortalece la labor y la misión de esta iglesia. Agradecemos al Señor por cada una de las vocaciones que han surgido en estos 100 años, por la disponibilidad de tantas jóvenes para, como María, decir sí al Señor. En una de las parcelas más importantes de la iglesia, como es la vida contemplativa. Que este convento de la Visitación a 100 años siga irradiando la luz, la fuerza que la iglesia panameña necesita en estos nuevos tiempos de sinodalidad y de misión. Sabemos que la presencia de este convento de la contemplación es la que nos asegura no el éxito, sino los frutos de la iglesia y los frutos también de las diversas pastorales que en conjunto queremos siempre anunciar la buena nueva de Dios. Con nuestro saludo, con nuestra oración, con nuestra gratitud. Quien acompaña y pastorea a este convento de la Visitación en Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá.
Dios sea bendito. En nombre de la comunidad, damos gracias a cada una de las personas que se han involucrado de manera particular en esta celebración de los 100 años de presencia de nuestra comunidad aquí en Panamá. Quisiéramos nombrarlos uno por uno, pero son tantas las personas que se han hecho parte de nuestra historia, que sepan que aquí constantemente los tenemos en nuestras oraciones para que la Santísima Virgen les haga su secreta visitación, y así como hemos celebrado con gran alegría y gozo, con júbilo, este aniversario centenario, podamos también encontrarnos en el cielo celebrando alrededor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María la fiesta eterna. Gracias, Dios les pague. Agradecemos a las hermanas de la Visitación por habernos abierto las puertas de este monasterio, y también le damos gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de este recorrido y conocer más sobre la vida cotidiana de las hermanas y de celebrar los 100 años del Monasterio de la Visitación de Santa María en Panamá.